Rusia, RT. 17 de marzo de 2026. Ruta estratégica cuyo bloqueo asfixiaría al Golfo Pérsico y dispararía el precio del petróleo, y no es el estrecho de Hormuz. Más noticias. Trump responde si teme que la guerra contra Irán se convierta en otro Vietnam. ¿Por qué los ataques de Estados Unidos a la isla petrolera clave de Irán pueden empeorar la crisis del petróleo? El gran plan de Netanyahu detrás de todas sus guerras en Oriente Medio. Más noticias. Trump afirma ya no necesitar la ayuda de nadie en Irán. Trump, muy pronto haremos algo con Cuba. New York Times, el portaaviones USS Gerald R. Ford ardió por 30 horas seguidas. Aliados de Trump temen que Irán tenga el control y marque el rumbo de la guerra. General de Estados Unidos perdió mapas clasificados y se emborrachó en Kiev. Zelensky afirma no tener miedo a Irán. Enviado del Kremlin, Europa terminará suplicando inevitablemente por el gas ruso. ¿Quién es Ali Larijani, el Kennedy de Irán, asesinado por Israel? Jamás lo había oído tan enfadado. Lindsey Graham revela que fue lo que irritó a Trump. Iniciamos la guerra por presión de Israel. Renuncia jefe del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos. Macron da un revés a Trump. Esta ciudad latinoamericana construye su propio Pentágono. Apostadores amenazan de muerte a un periodista por reportajes sobre un misil iraní. Petro denuncia posible bombardeo de Ecuador a Colombia. Oficina de Netanyahu difunde foto en la que se le ve ordenando el asesinato de altos funcionarios iraníes. Construyen una estatua del Cristo Redentor en la frontera entre el Líbano y Siria. NBC, militares proponen a Trump vías de escape para terminar el conflicto con Irán. Momento de un terremoto en Rusia y vídeo granizo ruso destruye una fortificación ucraniana y deja al enemigo sin equipo militar. Vídeo robot camarero se revela en un restaurante, destroza una mesa y comienza a bailar. China, CGTN. La iniciativa para la civilización global del presidente chino Xi Jinping cumple su tercer aniversario. Publicarán artículos de Xi Jinping sobre la promoción del desarrollo de la alta calidad de la economía marina. Xi Jinping responde a la carta de profesores y estudiantes de la clase de chino de una escuela, y también se clausuró la cuarta sesión de la 14 APN. Y lo mismo del Comité Nacional del Partido Comunista Chino. Se celebra en Hanoi la primera reunión ministerial sobre diplomacia, defensa y seguridad pública. El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam se reúne con altas autoridades chinas en Hanoi. Teherán afirma que ha lanzado una nueva ronda de ataques contra Israel y una base militar estadounidense en Qatar. Encuesta de opinión sobre el conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán. China y Estados Unidos mantienen comunicación sobre fecha de visita de Trump, afirma portavoz de la Cancillería china. Los taikonautas de la Shenzhou 21 completan su segunda serie de actividades extravehiculares. El presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua asegura que las dos sesiones tienen un impacto global y el patrimonio mundial se reinventa en China. La producción industrial de China aumenta un 6,3% en enero-febrero de 2026. Irán, Hispan TV. Ataques de Estados Unidos e Israel contra centros médicos de Irán son crímenes de guerra. Irán pide castigar a Israel por cometer ecocidio y crímenes de guerra. Más noticias dentro del medio. Trump atribuye los fracasos de Estados Unidos en la guerra contra Irán a la inteligencia artificial. CGRI, Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, ataque a la isla de Hark, crearía una nueva ecuación de precios. Y crisis, y que Trump envíe sus barcos al Golfo Pérsico si se atreve, también dicen. Pezenskian a Macron, Irán no duda en enfrentar a los agresores. Más noticias. CGRI, centros de servicio al portaaviones Gerald Ford, son objetivo para Irán. Irán resalta que capacidad ofensiva de sus fuerzas armadas no puede ser contenida. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica ataca 4 bases de Estados Unidos, destaca desesperación de enemigos. Turquía, TRT.
Entre el luto y el dolor, familias en Irán entierran a víctimas de los ataques de Estados Unidos a Israel. Israel afirma que mató al jefe de seguridad de Irán, Ali Larijani, mientras Teherán guarda silencio. Irán advierte a Estados Unidos que una incursión terrestre desataría otro Vietnam mientras los ataques siguen. ¿Puede Estados Unidos permitirse una incursión terrestre en Irán? Porque la isla de Karg en el Golfo es importante en la guerra contra Irán y qué está en juego. De los archivos de Epstein a la guerra con Irán, cómo cambió repentinamente la conversación global. Relatora de la ONU afirma que ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán son ilegales. Irán ataca a países del Golfo mientras crecen temores de crisis energética global. El cierre de Hormuz continúa disparando el precio del petróleo y pone en alerta la economía global. Las acciones de Israel están empujando a la región hacia el desastre, dice Erdogan, escudo de las Américas, la estrategia de seguridad de Estados Unidos para Latinoamérica. Agencia Árabe Siria de Noticias Sana. Concluye en Viena Cumbre Mundial contra el Fraude con participación siria. FAO alerta de impacto de guerra contra Irán en energía, alimentos y fertilizantes. Estados Unidos condena a un carcelario del depuesto régimen sirio por tortura y fraude. Expertos afirman que incautar uranio iraní exigiría operación militar sin precedentes. Ataque del Daesh deja a 2 agentes de aduanas muertos en campiña de Alepo. Más noticias entre la cámara y el riesgo. Periodistas sirios cuentan la revolución. Guerra contra Irán le ha costado 12.000 millones de dólares a Estados Unidos. Siria manifiesta solidaridad con Etiopía tras mortales inundaciones. Siria refuerza cooperación internacional contra el fraude en cumbre celebrada en Viena. Fuerzas israelíes perpetran nueva violación del territorio sirio. Marcha en Damasco conmemora primera manifestación contra el derrocado régimen de Al-Assad. La masacre química en Ghouta es un episodio trágico. Revolución siria, 14 años de lucha y sacrificio hasta la caída del régimen de Al-Assad. Fuertes lluvias provocan inundaciones en Damasco. Aliados de Estados Unidos rechazan propuesta de Trump de asegurar militarmente Hormuz. El Líbano, con Almanar. Líderes de Hezbollah a sus combatientes: sois héroes de guerra. 59 oleada de ataques. El CGRI, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, utiliza por primera vez misiles Al-Qassem en su feroz represalia. Estados Unidos sufrió más de 3.200 bajas y pérdidas de equipos asombrosas en la primera semana de guerra. La resistencia iraquí promete continuar la lucha hasta que los ocupantes sean expulsados. Hezbollah rechaza las afirmaciones cubaitíes por considerarlas infundadas. Combatientes de Hezbollah persiguen a los merkabas israelíes y repelen los intentos de avances enemigos. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica lanza la 58 oleada de misiles mediante sistema de precisión de altas capacidades Galibaf. Asestaremos duros golpes y responderemos con contundencia a los agresores. Y Trump está difundiendo mentiras. Misiles iraníes impactan cerca de la oficina de Netanyahu en una ofensiva de represalia masiva. Día 16 de la agresión sionista, ataques nocturnos dirigidos contra el suburbio sur, Aramout, y las aldeas del sur del Líbano. Venezuela, Telesur. Irán no representa ninguna amenaza, renuncia al jefe antiterrorista de Trump. Irán ratifica que no aceptará nuevas imposiciones enemigas. Joe Kent, una renuncia que sacude a Washington. Más noticias. Rusia condena injerencias de Estados Unidos en Cuba y denuncia bloqueo energético contra la isla. Cristina Kirchner denuncia mafias judiciales en juicio por sobornos en Argentina. Clásico mundial. Estados Unidos confirma abridor para intentar silenciar la artillería venezolana. Y por último, de los destacados de portada, Cuba instala sistemas solares en centros de salud con apoyo de China. El medio de la isla, Cuba debate. Caída total del sistema electroenergético nacional, informa la UNE. Aviso especial del Centro de Pronósticos: lluvia intensas afectarán a Occidente y centro del país desde este martes. El gobierno cubano anuncia medidas para facilitar la participación de cubanos residentes en el exterior en la economía nacional. Intensifica Guantánamo lucha contra precios abusivos. Pinar del Río concluye la siembra de tabaco en la actual campaña. Restablecimiento del sistema eléctrico nacional, jornada de 17 de marzo. Caída total del sistema. Nicaragua, el 19.
Nicaragua camina en victorias con paz, trabajo y seguridad. Cierre de cosecha cafetalera 2025-2026 se efectuará este 21 de marzo. Autoridades del gobierno de Nicaragua sostienen importante reunión con delegación de la empresa Condor Gold. Nicaragua recibe visita del presidente de Condor Gold. Radio Argelia Internacional. Ramadán y la revelación del Corán. Los últimos días del Ramadán, la peculiaridad de sus noches más sagradas, el doctor Sosa y el diálogo de los morabutos, una mirada al cautiverio cristiano en Argel. Ramadán en Argentina. República Árabe Saharaui Democrática, el Confidencial Saharaui. La RASD celebra su 50 aniversario, retos y desafíos para el Sáhara Occidental, revelaciones sobre los vínculos de Einstein con Marruecos, Mohamed VI, Moratinos y Tayeb Fassi Fihri. El precio del gas en Europa se dispara casi el 50% al atacar Estados Unidos, Israel e Irán, y los aviones militares de Estados Unidos abandonaron España tras el no del gobierno a que usara las bases militares en el país para atacar Irán. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. Y hoy, 17 de marzo de 2026, vamos a hablar del medio más visto por los libaneses y palestinos y más censurado por la célula terrorista anglo-antisemíticamente denominada de manera indistinta Israel ISIS Daesh Al-Qaeda. Se trata del medio Al-Mayadén. Irán anuncia la 59 oleada de la Operación Promesa Veraz 4, Seif Qasem, a sus combatientes con ustedes caerán los tiranos. Publica mensaje manuscrito de Larijani tras rumores de su martirio. Es muy importante esto de Larijani. Ramón Grossfogel, Palestina frente al colonialismo occidental. Estados Unidos pidió a Siria enviar tropas al Líbano para desarmar a Hezbollah. Agresiones israelíes dejan 912 mártires en el Líbano. Trump arremete contra OTAN por negar coordinación militar contra Irán. Francia no participará en las operaciones del Estrecho de Hormuz. Dimite el director del centro terrorista de Estados Unidos por guerra con Irán. La resistencia del Líbano niega tener células en Kuwait tras acusación, y ataque israelí mata a 2 soldados del ejército del Líbano en Nabatiev. Historias relacionadas con la principal, que es la 59 oleada de Operación Promesa Veraz 4 de la Guardia de la Revolución iraní, que ejecuta esto y que va dirigido contra territorios ocupados y bases militares estadounidenses en la región. Los héroes. Y las historias relacionadas son la 57 oleada anterior, y que Irán supera a Estados Unidos en drones y misiles interceptores, e Irán advierte a Estados Unidos sobre ataques a la isla petrolera Kark, que se lo ha pasado por el triunfo a Estados Unidos, y que tenemos a un petrolero yanqui ardiendo 30 horas cerca del estrecho de Hormuz. Es decir, el estrecho de Hormuz está cerrado para los estadounidenses, para todo el que le ayude, y para los israelíes, para la célula terrorista anglo, y para todo el que le ayude. Y luego atacan a las bases americanas y a todos los territorios ocupados de Israel. Eso es lo que está haciendo Irán. Y lo está haciendo en legítima defensa por derecho internacional público. Eso es así. Por derecho internacional público. Ya que ha recibido un ataque ilegítimo de Estados Unidos e Israel exclusivamente para robarle. Para robarle por imperialismo y por todas estas cosas. E Israel ya ha quedado claro, porque Daesh se ha puesto en posición de ayudar a Israel, que es una célula terrorista y no un país. Es fake, es anglo y no tiene nada que ver con los judíos. Y todas esas capas de mentiras son, bueno, pues antisemitismo puro por parte del anglo. Y así estamos. Y se dedican a hacer magnicidios, como el tema de los rumores de Larijani. También se dedican a robar todo lo que pueden, a amenazar todo lo que pueden, a saltarse todo el derecho internacional público diciendo que hay un nuevo orbe que es y que ya no hay derecho. Y eso es mentira. Sigue existiendo el orbe y tienen que sentarse, sí o sí. Tienen que sentarse en el banquillo todos los criminales que, bueno, que están ahí haciendo estas barbaridades. Estados Unidos se ha quedado solo. ¿Quién está detrás de Estados Unidos e Israel, o detrás de Israel, Estados Unidos y el anglo? Yo más bien me posiciono en la segunda frente al resto de la población mundial que opina la primera. Y bueno, pues
los juguetitos militares que tiene Irán han sorprendido terriblemente y vamos por 6. 6 que hacen que en el mercado de valores quiebren las empresas yanquis privadas, productoras de armas, porque no están a la altura de Irán. Y desde luego Irán es mucho más barato para colmo. O sea, es que estamos viendo, esto sí que es un cambio de orbe hacia la estructura de los tiempos de sí. Así que, por favor, muchísimo cuidado con todo lo que ocurre. Paremos esto y paremos nuestros gobiernos intervenidos y paremos a Trump. Se acabó lo que se daba fuera al mercado de valores, que es lo que están intentando proteger y no la ciudadanía, porque la Tercera Guerra Mundial es contra el ciudadano. Y, por favor, impidamos más genocidios. Impidamos más genocidios de estos pervertidos que están detrás de países enteros a los que han secuestrado. Bueno, pues viva Palestina libre del agua al agua. La Carmen López te lo cuenta. Información no tendrá.